Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores senadores. Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 101 ciudadanos, senadores y senadoras. En consecuencia hay quórum, señor presidente. Se abre la sesión del jueves 6 de diciembre de 2012, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año del ejercicio. El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta del Senado de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se aprueba. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén por que se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén por que se rechace, favor de levantar la mano. Aprobada el acta, señor presidente. Pasamos al siguiente asunto. Se recibieron las siguientes comunicaciones: una de la Comisión de Seguridad Social y una del senador Manuel Cota Jiménez, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con las que remiten los planes de trabajo de esas comisiones. También se recibió una comunicación de la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, por la que informa que el 29 de noviembre del año en curso quedó instalada la Comisión Especial de Cambio Climático. Asimismo, se recibieron las siguientes comunicaciones: una de la senadora Diva Adamira Gastelum Bajo, con la que remite el informe de actividades de la 10ª reunión de la Red de Parlamentarios de Contacto para Detener la Violencia Sexual contra los Niños de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, realizada en Moscú, Rusia, el 20 de noviembre de 2012. Una de la senadora Ana Gabriela Guevara, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, con la que remite el informe de actividades del Foro México y la Migración Internacional, escenarios de la coyuntura 2012, realizado en Tijuana, Baja California, el 23 de noviembre de 2012. Una del senador Adolfo Romero Lainas, con la que remite el informe del Simposium por la Calidad Educativa y Presupuestal de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, realizado en Oaxaca el 26 de noviembre de 2012. Y una del senador Fernando Mayans Canaval, con la que remite el informe de actividades de la segunda reunión de legisladores de Seguridad Social de Latinoamérica, realizada en Buenos Aires, Argentina, los días 21 al 23 de noviembre de 2012. Esta asamblea ha quedado debidamente enterada de todas las comunicaciones. Pasamos al siguiente asunto. También se recibió una comunicación de la Comisión de Energía, por la que informa de la recepción de la respuesta al punto de acuerdo en torno al convenio de comodato entre el SAE y la Comisión Federal de Electricidad por parte de la propia Comisión Federal de Electricidad. Esta asamblea ha quedado debidamente enterada. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria para descargar el asunto de sus registros y darlo por concluido. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite el informe estadístico sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa en México, correspondiente al periodo enero-septiembre de 2012. Remítase esa información a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles su informe semestral de labores correspondiente al periodo del 1 de junio al 15 de noviembre de 2012. Remítase dicha documentación a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. Pasamos al siguiente asunto. Se recibieron de la Cámara de Diputados oficios con los que remiten las listas de diputados que integrarán las delegaciones ante el Parlamento Latinoamericano y ante la Confederación Parlamentaria de las Américas. Remítase a la Junta de Coordinación Política. Antes, ¿para qué asunto, señor diputado senador Javier Corral? Gracias, señor presidente. Senador Rosa Saizpuro,
Quisiera llamar la atención de esta asamblea sobre un hecho que consterna a la opinión pública de Chihuahua y particularmente a un servidor y al equipo de enlace legislativo de mi representación en el estado de Chihuahua. Antier fue asesinada en su casa del municipio de Bocoina una amiga, compañera de partido y colaboradora de mi oficina de enlace legislativo con representación en los municipios de la Sierra de Chihuahua. Su asesinato es un acto de barbarie, muestra los niveles de la descomposición humana, porque se ha tratado de un acto cobarde y de una crueldad infinita. Se ha asesinado a una madre inocente y a su hijo de 14 años. Yo quiero pedir a esta asamblea que pudiéramos guardar un minuto de silencio para que en este acto también entrañe una exigencia de justicia. Me he comunicado con las autoridades de Chihuahua, particularmente con el fiscal Carlos Manuel Salas. Me ha ofrecido investigar a fondo los hechos, deslindar las responsabilidades, hacer justicia. De alguna manera, ella era empleada del Senado de la República porque se había incorporado hace 2 meses a nuestra oficina de enlace legislativo en esa región. Con la convicción de que se trató de una mujer íntegra, trabajadora, comprometida, con gran vocación de servicio, pido a esta asamblea que guardemos un minuto de silencio. Con gusto, senador Gabriel Corral. Atendiendo su petición, pedimos a esta asamblea que guardemos un minuto de silencio en función de la petición que ha hecho usted de una colaboradora suya que ha sido recientemente asesinada. Gracias, honorable asamblea. Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con puntos de acuerdo por los que se ratifican diversos nombramientos de empleados superiores de Hacienda. Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, solicito a la Secretaría de lectura únicamente a los puntos resolutivos. Doy lectura a resolutivos del dictamen. Primero, se ratifica el nombramiento del ciudadano Fernando Aportela Rodríguez como titular de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público. Segundo, se ratifica el nombramiento del ciudadano Miguel Meshmasher Linartas como subsecretario de Ingresos. Tercero, se ratifica el nombramiento del ciudadano Fernando Galindo Favela como subsecretario de Egresos. Y cuarto, se ratifica el nombramiento del ciudadano Aristóteles Núñez Sánchez como jefe del Servicio de Administración Tributaria. Quinto, tómese la protesta de ley a los ciudadanos citados en el resolutivo anterior a efecto de que estén en aptitud de desempeñar el cargo conferido. Es todo, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Está a discusión el dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra,
pido a la Secretaría que consulte en votación económica si son de aprobarse los dictámenes de los cuales se han dado cuenta. Pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico hasta por 3 minutos para recoger la votación del dictamen del cual se ha dado cuenta. ¿Ya? Informo a la Asamblea que resta 1 minuto para que se cierre el sistema de votación. Informo a los señores senadores y senadoras que continúa abierto el sistema de votación. Auxilio, por favor, a la senadora Herrera. Pregunto si falta algún ciudadano senador por emitir su voto. Sigue abierto el sistema. Sigue abierto el sistema, por favor.
mañana, no puede votar mañana. Flores también no puede, ayúdalo. ¿Ya quedó? Pregunto si falta algún ciudadano senador por emitir su voto. Está abierto el sistema. Senadores. Pregunto si falta algún ciudadano senador por emitir su voto. Está el sistema abierto. A ver, ayuden a votar ahí. Ayuden a votar ahí. Ayuda a votar ahí. ¿Cuántos va? 108. 20. Pregunten. Pregunto si falta algún ciudadano senador por emitir su voto. Vuelvo a preguntar. Compañeros senadores y senadoras, ¿falta alguien más por emitir su voto? 109 en pro. Abuela Ayala. Sale, 110 en pro, 0 en contra, 0 abstención. Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, sí. Sí. Compañeros, sigue abierto el sistema de cómputo por si alguien falta por emitir su voto. Bueno, Creo que ya no. 112 con el voto de la senadora Pineda y Garza. 112 con los votos de la senadora Pineda y Garza. Y ninguno en contra. Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 112 votos en pro, incluyendo el voto de la senadora Pineda y de la senadora Garza. Margarita. Sí. No, falta. Senador Neira. Senador Neira. 213. 114 Neira y 114. 114 votos con el voto del senador Neira y de la senadora Dolores Padierna. Y de Gil también 115. Del senador Roberto Gil, 115. 115 votos en pro, señor presidente, ningún voto en contra. Aprobado el punto de acuerdo. En consecuencia, se ratifican los nombramientos que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera a favor de los ciudadanos. Fernando Aportela Rodríguez como titular de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público. Miguel Mesmacher Linartas como subsecretario de Ingresos. Fernando Galindo Favela como subsecretario de Egresos.
y Aristóteles Núñez Sánchez como jefe del Servicio de Administración Tributaria. En el salón contiguo a este recinto se encuentran los funcionarios ratificados, por los que solicito a los senadores Alejandro Tello Cristerna, Francisco Domínguez Servién, Dolores Padierna Luna, Luis Armando Melgar Bravo y Ana Gabriela Guevara, los inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y los acompañen durante el acto de su protesta. También los acompaña el senador Manuel Cavazos Lerma. Le pido respetuosamente a los señores senadores y a las señoras senadoras ponerse de pie, por favor. Ciudadanos Fernando Aportela Rodríguez, Miguel Mesmacher Linartas, Fernando Galindo Favela, Aristóteles Núñez Sánchez, protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente los cargos que les han conferido de subsecretario de Hacienda y Crédito Público, subsecretario de Ingresos, subsecretario de Egresos y jefe del Servicio de Administración Tributaria, respectivamente, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Si así no lo hicieran, que la nación se los demande. Muchas felicidades. A nombre del Senado de la República, les deseo éxito en sus encargos y solicito a la comisión designada acompañe a los señores funcionarios cuando deseen retirarse del salón.
Navarrete. Vuela, les dices que ya están todos.
En otro apartado del orden del día, tenemos la primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, primera, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Debido a que se encuentra disponible en el monitor de sus escaños, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si se omite su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, a favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se omita, a favor de levantar la mano. Sí se omite la lectura, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Consulte ahora a la Secretaría, a la Asamblea en votación económica si se dispensa la segunda lectura del dictamen y se pone de inmediato a discusión. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, a favor de levantar la mano. Sí se dispensa la segunda lectura, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Dispensada la segunda lectura, se procede de inmediato a su discusión de este dictamen. Se le concede en primer término el uso de la palabra a la senadora Cristina Díaz Salazar para presentar el dictamen a nombre de las comisiones en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento. Tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos. Dejar aquí el agua porque ando tan mal de la voz. Gracias. ¿Está bien? Gracias. Muchas gracias, presidente. Señoras y señores senadores, la minuta que sometemos el día de hoy a su consideración es de suma importancia y viene acompañada por la imperiosa necesidad de hacer un cambio a la Administración Pública Federal que propicie un nuevo ejercicio de gobierno, una nueva dinámica en el ejercicio público, una verdadera gobernabilidad. Felicito, en primer término, a mis compañeros senadores por el diálogo, por los consensos en la ubicación de la problemática que compartimos como sociedad, en el sentido de hablar de la eficiencia y transitar en la buena orientación de la intervención del Estado, y por acompañarnos en este que es el motivo de la reorganización. Las adecuaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal son una oportunidad de comenzar por hacer las cosas bien. A ningún gobernante en ningún lugar del mundo se le puede negar la intención de poder trabajar con los elementos mínimos que considera necesarios para su proyecto. Esta reforma es para todos la transición hacia un gobierno de resultados y requiere de un rediseño de la Administración Pública Federal. El dictamen que presentamos a consideración del Pleno confirma que la división y equilibrio entre poderes consagrado en nuestro régimen constitucional es una de las premisas fundamentales de un nuevo sistema democrático y del correcto funcionamiento de las instituciones republicanas. Nuestra Carta Magna establece que si bien la Administración Pública Federal en su conjunto está confiada al titular del Poder Ejecutivo Federal, corresponde al Honorable Congreso de la Unión aprobar la ley que establece las bases generales y la distribución de competencias entre las Secretarías de Estado y las demás dependencias que integran el sector centralizado de la Administración. Lo anterior sin perder de vista que es el titular del Poder Ejecutivo a quien le corresponde en primera instancia definir las Secretarías de Estado necesarias para el despacho de los asuntos de orden administrativo, así como la distribución de las competencias.
El origen de la minuta que hoy sometemos a consideración del Pleno proviene de una iniciativa presentada el pasado 15 de noviembre en la colegisladora y es un proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual fue aprobada en la Cámara de Diputados el pasado 22 de noviembre. La propuesta de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal tiene el propósito de adecuar el marco de atribuciones de algunas dependencias del aparato administrativo para que el Gobierno de la República, que ha iniciado su gestión el 1 de diciembre, pueda contar con los instrumentos legales y administrativos que le permitan cumplir de mejor manera sus objetivos. La minuta con proyecto de decreto plantea reformar 13 artículos, adicionar 5 preceptos y derogar 2 de la Ley Orgánica de la propia ley. Más allá de ser un conjunto de cambios, estructuras y órganos de la Administración Pública Federal, las reformas propuestas en la minuta en estudios tendrán impacto directo en beneficio de los mexicanos, toda vez que propone reorganizar la estructura orgánica de la Administración Pública Federal, a efecto de que sea más eficiente en el logro de sus objetivos. Por lo tanto, los principales cambios de esta estructura son los siguientes: atribuciones de la Secretaría de Gobernación. Se reordena completamente el artículo 27 relativo a las atribuciones de esta dependencia para hacer una agrupación temática de facultades en los siguientes términos: otorgar la atribución a su titular para coordinar reuniones de gabinete en casos específicos y previo acuerdo a la Presidencia de la República. Las de carácter formal, iniciativas, Diario Oficial de la Federación, compilación legislativa, nombramientos, registro de autógrafos de funcionarios federales y gobernadores. Las de la conducción de las relaciones del Ejecutivo con otros poderes y entidades, política interior, gobernabilidad democrática y de promoción y defensa de los derechos humanos, atención a víctimas del delito y registro y publicación de datos de mujeres y niñas reportadas como desaparecidas, las de protección civil, población, cédula de identificación personal y administración de las islas de jurisdicción federal, las relacionadas con asociaciones religiosas y culto público, juegos y sorteos, comunicación social y radio y televisión, así como el Archivo General de la Nación y las relativas al calendario oficial. El proyecto de reformas a la Ley Orgánica propone las siguientes atribuciones para la Secretaría de Gobernación. Se mantiene la atribución originaria del Presidente de la República para convocar a reuniones de gabinete para definir o evaluar la política de gobierno en asuntos prioritarios cuanto a las circunstancias políticas, administrativas o estratégicas del gobierno lo ameriten, o para atender asuntos de competencia concurrente de dependencias y entidades. Pero se propone que por acuerdo del Presidente de la República, el titular de la Secretaría de Gobernación podrá convocar a estas reuniones para tratar los asuntos específicos que el Presidente. Promoción y defensa de los derechos humanos, seguimiento a recomendaciones de órganos competentes en la misma materia y atención a víctimas del delito, registro y difusión de datos generales de niñas y mujeres reportadas desaparecidas. En estos términos también es importante señalar que el titular de la SEGOV podrá actuar como coordinador de reuniones de gabinete para casos específicos, no de manera permanente. Atribuciones de la Secretaría de Hacienda, artículo 31. Mantiene las facultades que en las últimas décadas la ley le otorga y se le incorpora diversas atribuciones nuevas, destacando una buena parte de las que hasta hoy ejerce la Secretaría de la Función Pública: funciones de evaluación gubernamental, coordinación de desarrollo administrativo integral de las dependencias y entidades, emitir normas en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras, administrar el sistema Compranet,
conducir las políticas y emitir normas en materia de planeación y administración en recursos humanos, determinar los perfiles que deberán cubrir los titulares y personal de las auditorías preventivas y emitir disposiciones generales para su organización, funcionamiento y régimen disciplinario. Inspección del ejercicio del gasto público, gestión y simplificaciones administrativas, servicio civil de carrera, registro patrimonial de los servidores públicos. Atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Social, artículo 32. Se propone redefinir las atribuciones de la Sedesol a partir de una nueva concepción del desarrollo social que tiene a las personas como propósito fundamental de sus acciones. Las nuevas atribuciones que se proponen buscan construir una política basada en el desarrollo, la inclusión y la cohesión social. En razón de lo anterior, se plantea que la Sedesol asuma funciones de coordinación de órganos y entidades que realizan funciones vinculadas directamente con el desarrollo de las personas, que en algunos casos se encuentran en el ámbito de otras dependencias. De forma correlativa, se propone que la Sedesol se desprende de atribuciones que no corresponden a su nueva concepción y que esas tareas se readscriban a otras dependencias, particularmente la nueva Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Nuevas atribuciones propuestas: fortalecimiento del desarrollo, la inclusión y la cohesión social, coordinación de acciones para el combate a la pobreza, atención a grupos desprotegidos, derechos de la niñez, de la juventud, de los adultos mayores y de las personas con discapacidad, y fomento de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil. Atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, artículo 41. Se propone que la Secretaría de la Reforma Agraria evolucione hacia una dependencia de mayores contenidos y fortaleza. Se plantea un enfoque integral respecto de las atribuciones legales relativas a la ordenación territorial. Se propone la planeación y ordenamiento territorial como acción concurrente. Se reordena en su totalidad el artículo 41 de la Ley Orgánica, preservando las funciones sustantivas que actualmente tiene la Secretaría de la Reforma Agraria, y se le incorporan atribuciones provenientes de la Secretaría de Desarrollo Social. Además de las atribuciones que actualmente tiene la Secretaría de la Reforma Agraria, Desarrollo Urbano, Vivienda, Ordenamiento Territorial. Oficina de la Presidencia de la República, artículo 8. Se crea comunidad integrante de la Administración Pública Centralizada. Es una oficina de apoyo al Presidente de la República y dará seguimiento permanente y evaluará periódicamente las políticas públicas. Su titular podrá ser convocado a reuniones de gabinete por acuerdo del Presidente de la República. Control gubernamental, artículo 44. Se prevé un mecanismo de apoyo al control interno y la toma de decisiones sobre cumplimiento de objetivos y políticas institucionales, al desempeño de servidores públicos y órganos, a la modernización continua y desarrollo eficiente de la gestión y al correcto manejo de los recursos públicos. Los titulares de las dependencias o entidad serán responsables del control interno y de la gestión. Nombrarán a los auditores preventivos. Las unidades sustituyen a órganos de control interno y encabezarán comités de control y desempeño institucional. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitirá perfiles para la contratación de auditores preventivos, así como las disposiciones generales para normar su actuación. Auditores preventivos formarán parte del Sistema Nacional de Fiscalización y presentarán plan anual de auditoría. Entregarán informes con hallazgos y propuestas y tendrán facultad de investigar y sancionar responsabilidades administrativas de servidores públicos. En función de lo anterior, comprendemos el propósito de lograr
una coordinación eficaz al interior del gabinete para tener una administración eficiente y que dé resultados, considerando que el presidente de la República se comprometió a un Estado y a un gobierno eficaz. Esta minuta fue aprobada con 16 modificaciones en reunión de Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudio Legislativa Primera. En lo general y en lo particular, el grupo parlamentario del PRI se reservó la fracción 16ª y el último párrafo del artículo 27 relativos a someter la ratificación del Senado de la República los nombramientos propuestos por el secretario de Gobernación, del Comisionado Nacional de Seguridad y del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esta reserva, señala el grupo parlamentario del PRI, considera que debe incorporarse en la Constitución la atribución de ratificación de los funcionarios referidos de acuerdo a los criterios sobre nombramiento de funcionarios sostenidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Compañeros senadores, de aprobarse las propuestas sometidas a consideración de esta soberanía, van a contribuir en el objetivo y en el compromiso de un gobierno eficaz, el cual implica adecuaciones orgánicas y funcionales de la administración pública. Aprecio y valoro el esfuerzo de muchos días que tuvimos de trabajo en Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primero. Mi reconocimiento a todos ustedes. Por su atención, muchas gracias, y por su voluntad más. Gracias, presidente. Gracias, senadora Cristina Díaz Salazar. Para el mismo objetivo, se le concede el uso de la palabra al senador Raúl Gracia Guzmán, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera. En el uso de la palabra, señor senador. Con la venia de la presidencia, primero agradecer a la presidenta de la Comisión de Gobernación, a los integrantes de la misma, a los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, porque efectivamente este ha sido un trabajo muy arduo, de mucho diálogo, de mucho consenso por parte de los integrantes de la Comisión, porque no se trata del proceso ordinario que cada 6 años se establece de reforma a la Ley Orgánica de Administración Pública Federal cuando se renueva el titular del Poder Ejecutivo Federal. Esto sería ordinario en la mayoría de los planteamientos que hizo y que incluyen el dictamen que hoy se propone y que refirió la presidenta de la Comisión de Gobernación. Pero no se trata únicamente esta reforma de cómo mejor organizar la administración pública federal. Se trata de algo mucho más trascendente y de algo inédito en cualquier país democrático que se privilegie de serlo. ¿Qué se trata? Se trata de la fusión de la política y la policía en una sola secretaría. En este caso, en la Secretaría de Gobernación. Es en ese sentido que después de arduo trabajo, después de arduo diálogo, de llegar a puntos de encuentro entre las diferentes posiciones políticas, es que se pudo plantear una redacción al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, donde se establecen estas facultades en beneficio del secretario de Gobernación que parecerían incompatibles, como son la política y la policía, pero con controles políticos parlamentarios, que se refieren efectivamente, como se señaló, a la ratificación del Comisionado Nacional de Seguridad, al secretario ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, así como la comparecencia del secretario de Gobernación para informar periódicamente a esta soberanía a través de sus comisiones de Gobernación y de Seguridad Pública de la política criminal, así como que el secretario de Gobernación informe semestralmente al Poder Legislativo Federal sobre los asuntos de competencia en materia de seguridad nacional a través de comparecencia semestral ante la comisión bicameral prevista en el artículo 56
de la Ley de Seguridad Nacional. Yo presento, de nombre de la Comisión, el presente dictamen a esta soberanía en la inteligencia de que el acuerdo político y el acuerdo legislativo que hoy se presenta no se puede entender con una redacción del artículo 27 de la Ley Orgánica que no contenga su último párrafo con estos controles políticos parlamentarios. Ojalá que en el debate del día de hoy, que todos ustedes como senadores darán, tengamos la inteligencia de entender que no se trata de hechos aislados y que la fusión de política y policía necesariamente transita por los controles políticos parlamentarios que he hecho referencia. Agradezco otra vez a los integrantes de las comisiones y ahora la decisión está en ustedes en el Pleno. Muchas gracias. Gracias, señor senador Raúl Gracia Guzmán. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 del reglamento, procedemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, los cuales, tal y como lo establece el artículo 199, numeral 1, fracción 2 del reglamento, serán en orden creciente y por un tiempo de hasta 10 minutos cada uno. Informo a esta Asamblea que se han inscrito oportunamente por los diversos grupos parlamentarios las siguientes senadoras y senadores. Por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, el senador Manuel Bartles Díaz. Por el Partido Verde Ecologista de México, senador Luis Armando Melgar Bravo. Por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el senador Armando Ríos Peter. Por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el senador Héctor Larios Córdoba. Y por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el senador Raúl Cervantes Andrade. Se le concede en primer término el uso de la palabra al senador Manuel Bartles Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Agradezco, esta mesa directiva agradece a los estudiantes y maestros de la Universidad de Nueva España de Michoacán, de las licenciaturas, maestrías y doctorados en Ciencias Políticas, Administración Pública, Derecho y Políticas Públicas, e invitados por el senador Raúl Morón Orozco. Gracias por su presencia. Con su venia, señor presidente, se está iniciando la discusión en lo general de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, enviada por el Ejecutivo de la Unión. Llevamos ya algunas horas y aplazamiento de decisiones para que finalmente estemos aquí con un dictamen. Hemos señalado nosotros, el grupo del Partido del Trabajo, y Laida, nuestra compañera, que estamos en contra de esas reformas en lo general y en lo particular. Lo explico. Gobernación. Ya lo hemos hecho público. El convertir a gobernación en una entidad que absorbe a la Secretaría de Seguridad Pública es una aberración. Es una total aberración. Lo hemos explicado. La Secretaría de Gobernación, como su nombre lo indica, es la conducción del país, la gobernación del país. Es el instrumento fundamental del Ejecutivo de la Unión para la gobernación del país. Y sus funciones están por encima de la cuestión policíaca. Un secretario de Gobernación que funciona, tiene autoridad sobre las policías, tiene autoridad en relación con los estados, tiene autoridad como primus inter pares en relación con todo el aparato de gobierno. No tiene por qué incorporársele un ejército lleno de problemas y acusaciones, ¿verdad?, para darle un peso policíaco
a la Secretaría de Gobernación e imbuirlo de una función y de una mentalidad policíaca. No se puede convertir la política, el corazón de la política de un país, en un organismo policíaco. Podrán decir, sí, pero tiene otras funciones. No. Si ven ustedes la estructura que trae en funciones la Secretaría de Gobernación, es preponderantemente policíaca. Entonces vamos a tener una Secretaría de Gobernación policíaca, digan lo contrario o no lo digan. Por eso estamos en contra de esa reforma. Hablan y dicen que es que se necesita una coordinación, porque estaba descoordinada. Bueno, si está descoordinada es porque no hay secretario de Gobernación o porque no hay presidente de la República, ¿verdad? Pero la función de la Gobernación no se debe desnaturalizar. Y esa Secretaría de Gobernación, señores y señoras senadoras, se convierte en una amenaza contra el país. Estamos viviendo momentos de excesos policíacos, lo hemos vivido, nadie está de acuerdo con lo que ocurrió. Bueno, pues va a ser la Secretaría de Gobernación la encargada de intervenir en todo el país, de mandar tropas a todos lados, de tener una flota de aviones especializada, tanques y un sistema de espionaje colosal. Vamos a quitarle al secretario de Gobernación y a esa secretaría la función política. El país se gobierna por la política, no se gobierna con la policía. La policía es la última ratio. En las circunstancias que sean, en la crisis que estamos, necesitamos más política todo el tiempo y no más policía y más fuerza y más manejo de un país que necesita muchas cosas más que eso. Tampoco estamos de acuerdo en que desaparezca la Secretaría de la Función Pública, antes Contraloría, y deje en todas las secretarías su representación descabezada y sin ningún sentido, porque esas unidades en las secretarías es absurdo, en espera de que haya algo que no tuvo esa secretaría, que se deformó hace muchos años y no sirvió para nada porque fue juez y parte, y ahora estamos esperando a que se apruebe una comisión, un ente en contra de la corrupción, que es la repetición de lo que están anulando, que es juez y parte, porque la iniciativa que tenemos ahí a discusión establece que va a nombrar a todos el presidente de la República. Es una burla, eso no es la lucha en contra de la corrupción, y por lo pronto vamos a dejar a todas estas figuras sueltas. Le pasa funciones a la Secretaría de Hacienda, que sigue engordando una función que antes ya estaba separada, como era la vigilar las licitaciones y muchas materias que tenía la Secretaría de la Función Pública. A Gobernación, todo; a la Secretaría de Hacienda, todo; confundiendo funciones en el gobierno de la República. Tampoco estamos de acuerdo en lo que está ocurriendo, lo que plantean en relación con la reforma agraria. Este país tiene como una de sus características fundamentales el contar con una propiedad social de grandes dimensiones, y que fue en su momento lo que logró una transformación estructural en la sociedad mexicana, la propiedad social, el ejido. Y resulta que se crea una nueva secretaría que deja a un lado esta función de la atención de la propiedad social, para convertirla en una extraña secretaría que va a estar vigilando la distribución de la propiedad de la tierra y de la ocupación de la tierra en todo el país, sin darle importancia a la cuestión de la propiedad pública. Y les quiero decir además de qué tamaño es. La propiedad pública, la propiedad colectiva, la propiedad ejidal en este país es más de la mitad del territorio nacional. Es propiedad de millones de ejidatarios y de comuneros que se van a quedar sin esa secretaría que tenía, sin ya hacer reformas agrarias, sino protección de ese 51% del territorio nacional. Ahora eso se va a esfumar
y están abandonando a una población enorme, empobrecida, abandonada, sin desarrollo en el campo y aún en las zonas pegadas a las ciudades, en donde la corrupción va haciendo que se despoje a los ejidatarios de su propiedad, ¿verdad?, para diluir lo último que queda de un Estado con contenido social. Estamos en contra también de ese cambio que ofrece enormes peligros y que no ofrece ninguna solución. Concentración de poder, hacer policíaca la institución más importante de la política en este país, a nadie les conviene, a ningún partido les conviene, a ningún gobierno les conviene. Necesitamos que este país sea manejado por la política. Existe el otro riesgo de que sea manejado por la tecnocracia. Acabamos de aprobar el grupo de funcionarios que tienen una absoluta función y carreras y visión tecnocrática. Estamos entonces haciendo de la Secretaría de Hacienda una fuerza tecnocrática neoliberal. A algunos les parecerá bien, yo no sé si por aquí algunos de los que todavía les queda algún sentido social en esta sección central de esta Cámara, pues deberían de respingar un poquito, ¿verdad?, porque se está creando una estructura de gobierno amenazante que lo único que va a hacer es profundizar las políticas económicas que tienen a este país postrado, y por otro lado una Secretaría de Gobernación policíaca y amenazante para la seguridad de todos los mexicanos. Yo les pido a ustedes que reflexionen sobre este asunto. El Partido del Trabajo está en contra absolutamente de cada una de estas reformas. Ese es el planteamiento que hacemos y les queremos dejar muy claro, compañeros senadores, que se está creando un monstruo en este país de dos cabezas. Muchas gracias. Gracias, señor senador don Manuel Bartlett Díaz. A continuación, para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, se le concede el uso de la palabra al senador Luis Armando Melgar Bravo. En el uso de la palabra, señor senador. Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores, amigos todos senadores, para dirigir el destino de una nación es necesario actuar con una responsabilidad compartida entre los poderes de la Unión, como lo señala nuestra Constitución. Con nuestro trabajo, los legisladores de México hacemos posible el andamiaje sobre el que el nuevo gobierno que encabezará Enrique Peña Nieto cumplirá con el mandato que recibió en las urnas. Como resultado del trabajo realizado en el periodo de transición y del análisis que esto conlleva, se consolida una propuesta de cambios a la estructura de la administración pública necesarios y fundamentales para alcanzar los objetivos que el nuevo gobierno, en total y absoluto derecho, plantea conforme al mandato expresado por la ciudadanía. Por ello, la minuta que hoy se pone a consideración de esta Asamblea, presentada por los diputados del Partido de la Revolución Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, se analizó en la colegisladora y ahora se enriquece y se perfecciona en el Senado. Este dictamen parte de un análisis amplio, comprometido, responsable y consensuado, con lo que damos una señal oportuna en rubros prioritarios para la vida de nuestro país, como la seguridad pública, la política interior, el desarrollo social, el ordenamiento territorial, la auditoría, la evaluación de programas y el control y vigilancia de los recursos públicos, así como el aspecto fundamental de todo gobierno, que es una coordinación eficaz de su gabinete. Por ello, los senadores del Partido Verde Ecologista de México aplaudimos y reforzamos con un enorme compromiso demostrado en la Cámara de Diputados y por esta Cámara de Senadores, mismo que se refleja en la aprobación de diversas reformas de total importancia para el país. Los mexicanos exigimos mayor seguridad y políticas eficaces
para el combate de la delincuencia organizada, que tanto han minado y costado a los mexicanos en los últimos años. Reclamamos una estrategia integral y mayor eficiencia en las políticas sociales para el combate a la pobreza. Asimismo, ante los procesos democráticos, el ciudadano exige una mayor rendición de cuentas, una eficiente y responsable vigilancia y control sobre los recursos públicos, así como una auditoría eficaz que sí combata firmemente la opacidad y la corrupción. Para tales fines, las modificaciones se concentran en las diferentes áreas como son la Oficina de la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación, así como la Secretaría de Desarrollo Social y la nueva Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Y dentro de los aspectos fundamentales de esta reforma destaca el nuevo régimen de control gubernamental. Con esta reforma se crea un nuevo control gubernamental a través de un nuevo sistema de auditoría preventiva al que le damos la bienvenida. Se propone que la Secretaría de la Función Pública deje de operar y en consecuencia la Secretaría de Hacienda y Crédito Público impulse políticas, normas y todos aquellos procedimientos en materia de adquisiciones y arrendamientos para que se aplique la ley de la firma y se logre llevar exactamente las cosas como se llevan hoy, pero con una mayor eficacia y con una mayor eficiencia. El propósito central deberá ser abatir la corrupción que se ha enraizado de manera importante en los últimos años y que nos mantiene en una lamentable percepción a nivel internacional. Asimismo, se establece que en tanto se apruebe el órgano competente en materia de anticorrupción, la Secretaría de la Función Pública continuará realizando las tareas encomendadas en materia de control gubernamental. No quedará ninguna laguna ni situación que no se atienda. En el grupo parlamentario del Partido Verde nos pronunciamos por la aprobación de este dictamen, porque representa una evolución indispensable para la Administración Pública Federal. Fortalece su gestión y privilegia los mecanismos de eficiencia para un buen gobierno, un gobierno moderno. Dos temas fundamentales para concluir. Por su relevancia, el primero se refiere a considerar que la integración en esta reforma de actos de ratificación de funcionarios federales, como es el caso de los que se plantean en materia de seguridad pública, excede totalmente los alcances, distorsiona el espíritu de la ley, por lo que ésta debe de incorporarse en la Constitución, si así lo estima esta Asamblea, como ocurre con otro aspecto a considerar, es el de establecer en la ley una frecuencia imperativa para que comparezca el titular de Gobernación. Esta posibilidad violaría el marco constitucional y la ley orgánica de este Congreso que estipula el acuerdo. Los casos precisos y la forma de dialogar entre poderes con respeto y coordinación. La propuesta en comento es excesiva y no es propia ni en el caso de los regímenes parlamentarios, por lo que rompería el mandato popular que está recibiendo nuestro presidente. Con lo anterior, esta Cámara demuestra su vocación para concretar acuerdos por el bien de nuestro país y afianzar su compromiso por sustentar un nuevo gobierno, sustentar un nuevo compromiso por un México moderno, un gobierno moderno, eficaz y eficiente. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señor senador Luis Armando Belgar Bravo. Ha pedido hacer uso de la palabra la senadora Laida Sansores San Román, por lo cual se le concede el uso de la palabra. Tiene el uso de la palabra, señora senadora Laida. Presidente, compañeras, compañeros, para razonar mi voto en contra, me parece asombroso esta cirugía con rayo láser que le cambió el chip a la mayor parte de los legisladores que estaban en contra hace 4 días. Ahora, pues con unas concesiones graciosas que les hizo el PRI, ya están de acuerdo. Pero esta iniciativa insiste en lo medular y creo que no alcanzó a darnos a conocer cuáles son los motivos, cuáles son los propósitos y cuáles son los riesgos. Es una
maraña de contradicciones legales, pero ahí va, hay que apoyar el pacto. Coincido con el licenciado Bartlett que además, ¿quién puede tener más experiencia y mejor criterio para darnos su punto de vista? Coincido que la Secretaría de Seguridad no funcionó. La encabezó un académico respetado y no dio los resultados esperados. Luego vino un policía corrupto y pues nos fue peor. Pero creo que esto no se soluciona con crear una super mega archisecretaría de gobernación. Y pensaba diferente antes del 1 de diciembre, pero hoy, después de esos sucesos, claro que van a haber tentaciones represoras teniendo a la policía a su mando. Y algo que me dejó muy claro el licenciado Bartlett, la Secretaría de Gobernación tiene vocación política, esa es su misión, y creo que hoy más que nunca se necesita el diálogo y la reconciliación. Y tener la policía en la misma casa va a hacer que se contamine esta vocación política con la función policíaca. Y creo que el pretender desaparecer la Secretaría de la Función Pública es un acierto, pero que no vengan a decirnos que va a ser sustituida con la Comisión Nacional Anticorrupción, donde el señor Peña va a nombrar a su titular y a sus comisionados, aunque aquí terminen por aprobar de que los va a ratificar el Senado. Sí, ya vemos que todo esto es un espectáculo que se monta y siempre se tiene la línea. Que no nos digan, porque yo siempre pienso que cuando se habla de corrupciones y no se quiere llegar al fondo, decía una vez que viejo sabio de la política decía, bueno, cuando no quieras que algo se resuelva, pues forma una comisión, y entonces pues ya la formaron. El Poder Legislativo cuenta con un instrumento poderoso de control externo, el mejor que hemos tenido, que es la Auditoría Superior de la Federación. Con menor presupuesto que la Secretaría de Función Pública, dio mejores resultados. Y sobre todo Peña está obligado, porque no llega con ropajes de honestidad. Su padrino Montiel todavía se pasea libre por las calles a pesar de todas las evidencias de corrupción, y está obligado a dar a la ciudadanía confianza, a convencernos que su propósito de combatir la corrupción es sincero. Y eso no se logra autoauditándose, porque eso es lo que va a suceder. No se logra creando un consejo de éticos que está encima, así los éticos, 2 ciudadanos de utilería, todos los gobernadores, y bueno, además, quien lo va a presidir es Peña, por favor, y tantos sacerdotes para oficiar una misa. Un indicativo incuestionable de que el combate a la corrupción no es un acto de simulación sería fortalecer la Auditoría Superior de la Federación y crear, como lo han propuesto expertos, un Tribunal de Cuentas. Comportarse, que sería creo que mucho pedir, pero hay que pedirlo, como un político honesto, intachable en su vida pública y privada, sería también demostrar con el ejemplo que la política es un ejercicio de moral pública. Un Estado moderno, no nos confundamos, debe fortalecer al legislativo y nosotros debemos impulsarlo. Y bueno, nada más, muy breve. Los sucesos del 1 de diciembre han sido muy lamentables, los condenamos, pero nos preocupa profundamente que inocentes vayan a ser encarcelados y que justos paguen por pecadores. Que se revise caso por caso y, si no, libertad a los detenidos, porque estos sucesos nos hablan mal comienzo, mal presagio. Gracias, senadora Laida Sansores San Román. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Armando Ríos Peter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. En el uso de la palabra, señor senador. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, asistimos a una discusión sumamente trascendental para la vida de nuestro país. Hay quienes pensaron que originalmente la discusión de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal iba a ser una discusión tal vez de mero trámite,
una discusión en la que, entendiendo el legítimo derecho que tiene un gobierno que asume una nueva responsabilidad de reorganizar la administración pública para el buen desempeño de los trabajos que le fueron conferidos por el voto, se pensó que el Senado de la República iba a aceptar en los términos que fue planteada la iniciativa que hoy nos ocupa. Sin embargo, cuando empezamos a escudriñar estos temas, la discusión dejó de ser una discusión de fondo, de forma, y se transformó en una discusión de fondo. En una discusión que ocupa el tema que más le preocupa hoy a la población, el tema de la seguridad pública. Hoy, la cifra de 82,000 muertos, la cifra de áreas territoriales del país en los cuales la gobernabilidad es ausente, es el tema de fondo que nos lleva a analizar la Ley Orgánica de la Administración Pública. ¿Qué es lo que nos propuso esta iniciativa? Fusionar las áreas políticas con las áreas policíacas. En la evidencia de una Secretaría de Seguridad Pública que dejó muchos entreclaros y muchas discusiones, se propone que hoy la Secretaría de Gobernación absorba nada más y nada menos que una fuerza de 37,000 efectivos, que absorba un presupuesto de alrededor de 40,000 millones de pesos. Jamás, compañeros y compañeras, ha habido en un solo cargo tal concentración de facultades. Y por eso este debate nos ha mantenido los últimos días haciendo una discusión de fondo. Por más que intenté revisar y encontrar en algún país democrático que esta fusión exista, no logré encontrarlo. Los países, por el contrario, han buscado avanzar hacia separar estas áreas y profesionalizarlas. Hoy la propuesta que se discute es fusionarlas. Y esto nos trae un recuerdo del pasado que, compañeros y compañeras, no debemos permitir que flote en el ambiente. Porque ahí, cuando la parte policíaca estuvo mezclada con la parte política, pues nos viene a la memoria a muchos de nosotros la Dirección Federal de Seguridad. Y como guerrerense lo digo, porque especialmente fue en la Sierra Madre del Sur, donde muchas familias hoy todavía siguen reclamando los cuerpos que acabaron tirados en el mar. De esa dimensión es la discusión, no es una discusión menor. ¿Y qué es lo que hemos planteado para que este planteamiento legítimo de reorganización pueda tener los mínimos contrapesos? Pues hemos planteado que ese nombramiento, que tendrá a su cargo casi 37,000 efectivos, pueda pasar por el Senado de la República. Podamos ver aquí las senadoras y los senadores que representamos el Pacto Federal, cuál es el perfil de ese titular, cuáles son sus antecedentes, cuál es su vocación en términos del tipo de país que queremos y en términos del tipo de política de seguridad pública que requerimos. Ese ha sido el gran debate, compañeras y compañeros, que el Senado ratifique a ese funcionario. Que el Senado ratifique a quien estará encargado como secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que hoy es el espacio donde todos juntos, independientemente de los partidos políticos, debemos definir de manera corresponsable cómo atacar ese gran flagelo que es la inseguridad. Y compañeras, compañeros, de esa dimensión ha sido la tardanza en la discusión. A mí me apena que se haya querido vender la idea de que había una obstrucción, de que el Senado estaba buscando obstruir esa intención de reorganizar el gobierno, en lugar, compañeros y compañeras, de que proyectemos una imagen compartida de que lo que queremos es construir los contrapesos que una nación plural, una nación democrática como esta, mínimamente requiere. Y ese es el dictamen que estamos a punto de votar. Yo por eso quiero persuadir a mis compañeros y a mis compañeras del PRI. De esa dimensión es la discusión.
de que no regresen los fantasmas del pasado, sino que por el contrario construyamos la esperanza y el aliento de futuro. Que como senadores y senadoras podamos ratificar la política de seguridad pública, no solamente con el nombramiento, sino verificando en sesiones de trabajo públicas hacia dónde va la política de seguridad. De qué es de lo que se queja la gente y de qué es de lo que se ha quejado mucho. Por lo menos me tocó en la Cámara de Diputados inclusive escuchar al PRI criticando la política de seguridad del gobierno que terminó. Pues de que no había precisamente una verificación de la política. Hoy estamos en la oportunidad precisamente como senadores de tener esa capacidad de verificar. Y me acuerdo que nuestra posición original, que algunos inclusive la vieron como una posición extrema, nosotros planteábamos que el secretario de Gobernación pudiera asistir cada 15 días a verificar la política. Algunos nos dijeron, es una situación extrema. ¿Cómo es posible que el secretario de Gobernación vaya a dedicarle tanto tiempo al Senado? Pues compañeros, de ese tamaño es el problema que hoy enfrenta la sociedad mexicana y de ese tamaño tendría que ser la responsabilidad de ir de manera compartida y corresponsable construyendo los elementos que nos permitan atacar el problema de la inseguridad. Hemos logrado transitar, quedaron cada 6 meses dichas comparecencias en la Comisión de Seguridad Nacional y en las comisiones de Seguridad Pública y en la Comisión de Gobernación. Garanticemos, compañeros y compañeras, que no solamente sea un tema de trámite. Garanticemos que en esas sesiones de trabajo, más allá de las formalidades, más allá de los ataques políticos que se dan y más allá de los simples idas y venidas que no construyen, verdaderamente fortalezcamos la política de seguridad que reclama el país. En ese sentido, es igualmente importante la otra parte de la discusión que hoy le estamos regresando a la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que planteaba la iniciativa original? Que la Secretaría de Hacienda absorbiera elementos que hoy son clave de la Secretaría de la Función Pública y dejar a la aprobación de una comisión anticorrupción un tema que iba a quedar en el tiempo y seguramente en esa fragilidad que construye el tiempo, en la incapacidad de resolver de fondo el tema de la institución que requerimos para combatir a la corrupción. Hemos acordado un transitorio y lo quiero reflejar porque es una de las discusiones más trascendentes que habremos de tener en esta legislatura. ¿Cómo vamos a garantizar que el Poder Legislativo genere una nueva institución que garantice la supervisión del principal flagelo que hoy tenemos? Porque si hay inseguridad, compañeros, si hay problemas de secuestros, de cohecho, de las cuestiones que están atentando contra la seguridad de la gente, es, compañeros y compañeras, porque hay corrupción. Porque hay corrupción en todos los ámbitos de la vida nacional y desafortunadamente en las policías y en las áreas que tienen que estar encargadas de la impartición de justicia. Entonces, parecería ser equivocado simple y sencillamente ver como un asunto de trámite esta intención de hacer que la Secretaría de la Función Pública desaparezca y dejar a mejor momento la discusión de una agencia anticorrupción que verdaderamente nos ayude a combatir ese flagelo. Entonces, compañeros y compañeras, nos parece que en el legítimo derecho que tiene este gobierno de reorganizarse y la legítima corresponsabilidad que tiene este Senado de no poner piedras en el camino, el debate de fondo que hoy estamos dando tiene que ver con fortalecer los equilibrios democráticos y la vida entre poderes en un país que es plural, que no quiere voltear la vista al pasado, sino que tiene que construir con todos nosotros y especialmente de cara a la sociedad la esperanza y la vida de futuro que la gente nos reclama. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor senador Armando Ríos Peter. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Héctor Larios Córdoba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Con el permiso de la presidencia. Vengo a fijar la posición del PAN
a favor del dictamen que se presenta hoy a votación, tanto en lo general como en lo particular. Antes de abordarlo, quisiera poner en claro cuál ha sido la posición única que ha tenido el Partido Acción Nacional con respecto a esta iniciativa. En primer lugar, disponibilidad a reconocer que el gobierno tiene el derecho de definir el diseño institucional con el que quiere trabajar. Así lo manifestamos desde el 15 de noviembre que fue presentada la iniciativa. No prejuzgamos si va o no va a funcionar, por el contrario, hacemos votos porque tenga éxito para que le vaya bien a México. Segundo, lo hemos hecho con absoluta rapidez. Esa iniciativa se presentó el 15 de noviembre. Aquí en el Senado, el 27 de noviembre, se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos. 2 días después, el 29 de noviembre, se hicieron los acuerdos exactamente como están ahorita en el dictamen que se presenta. Y hago hincapié que al día siguiente, el 30, porque no se pudieron procesar dado que la Cámara de Diputados había cerrado la cortina para garantizar la seguridad de la toma de protesta del nuevo presidente, el 30 de noviembre, el coordinador del PRI de esta Cámara hizo público, y así lo constatan la nota principal de todos los medios, los compromisos que suscribimos y que hoy están en este dictamen. Hemos mostrado también absoluta flexibilidad, ánimo de conciliar. Bueno, ayer en la tarde le hicimos cambios sugeridos por el gobierno que aceptamos todos los partidos. Ahora se denomina Comisionado Nacional de Seguridad, se redistribuyeron las funciones y nos parece que fue adecuado esos cambios. Durante todo este tiempo hemos mantenido una posición de absoluta flexibilidad con ánimo de construir acuerdos. No estábamos en principio de acuerdo, por ejemplo, con unificar las funciones de seguridad y política. Aceptamos con algunos contrapesos a los que ya se ha hecho referencia aquí. También quiero dejar claro que el PAN no vino aquí con una actitud de revancha. Se ha dicho que si hay mezquindad en no aprobar la propuesta del presidente Peña. Desde el 29 de noviembre, 2 días después de que llegó al Senado, estamos nosotros listos para votar lo mismo que vamos a votar el día de hoy. No hay mezquindad, no hay interés de revancha. En un día ratificamos al procurador, y en los 12 años, el procurador más rápidamente ratificado llevó 8 días. No venimos con ánimo de revancha. Hoy, en la mañana, ratificamos a los altos funcionarios de Hacienda conforme al precepto constitucional. Nosotros no queremos definir cuál es la estructura funcional del gobierno, como sí lo hizo el PRI, por ejemplo, en 2002, limitando a 3 subsecretarías por secretaría. Hoy ya se los olvidó y aparecen secretarías con varias subsecretarías. Nos inspira un ánimo de que le vaya bien a México. La minuta contiene cambios en 5 áreas fundamentales. En Sedesol, aceptamos los cambios, sobre todo después de que la Cámara de Diputados mantuvo como un organismo descentralizado al Instituto de las Mujeres y al Instituto Nacional Indígena. También sostuvimos que CONAPRED se mantuviera en la Secretaría de Gobernación. Estamos de acuerdo con los cambios que el presidente ha propuesto en reforma agraria para que adicionalmente al desarrollo agrario maneje el desarrollo urbano y territorial. Aceptamos los cambios que se proponen en la oficina de la presidencia. Aceptamos, sin que nos guste mucho, los cambios para desaparecer la función pública. No porque desaparezca la función pública, sino porque cambia de raíz el sistema de fiscalización del gobierno. Hasta ahora, en cada entidad gubernamental hay un órgano interno de control que no depende de esa autoridad. Ahora se propone que dependa del propio titular de esa dependencia. ¿Qué se pierde? Se pierden 2 cosas fundamentales. Primero, ahora quien audita
depende del auditado. Y si ciertamente puede revisar a los funcionarios que no tienen cercanía con él, va a tener graves problemas de conflicto cuando revise a los funcionarios que son sus recomendados. Peor aún, cuando él sea cómplice de alguna desviación, evidentemente el órgano de control que le reporta al controlado, pues se va a hacer omiso. No nos gusta tampoco porque mete en contradicción con todos los acuerdos que hemos firmado a nivel internacional para que cuando existen diferendos, por ejemplo, en una adquisición pública o en un contrato de obra pública, el mismo juez sea la parte que tomó la resolución. Por eso nos parece que este tema debe de corregirse. También notamos que la mayor parte de las funciones van a la Secretaría de Hacienda, pero algunas funciones esenciales quedaron literalmente volando. La función de sanción, que va a corresponder a la Comisión Nacional Anticorrupción o al órgano constitucional que se constituye en el futuro para combatir la corrupción, no podría desaparecer en tanto esperamos este órgano. Por eso propusimos un segundo transitorio, del que ya se ha hecho referencia aquí, para que esos cambios no entren en vigor hasta en tanto no esté operando este órgano anticorrupción. También deja fuera lo que se refiere al cohecho internacional y, como ya dije, a la resolución de controversias. Nada más el año pasado, las controversias representaron un monto de 306,000 millones de pesos. Si ahora no podían resolverse estas controversias, pues estaríamos poniendo en graves apuros a la Administración Pública Federal. Y finalmente están los cambios en gobernación. De principio, la posición interna del PAN era no aceptar lo que no existe en ningún país democrático del mundo: la fusión de la función policíaca con la conducción política. Finalmente prevaleció el criterio de dejar al gobierno que defina el diseño institucional, a cambio de dos ligerísimos contrapesos. El primero: si ahora al secretario de Gobernación le corresponde definir la política de combate al delito, formalmente denominada política criminal, que venga a las comisiones de seguridad al Senado a exponer cuál es la política del gobierno de combate al delito, y que venga cada 6 meses ante esta comisión y la de Gobernación a explicar los avances de esta política. Si compete una buena parte de la seguridad nacional, estando el CISEN en la Secretaría de Gobernación, que comparezca a las reuniones secretas de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, que, como está estipulado, su contenido no puede revelarse. Que si es mucho, nos decían, que comparezca el secretario. Miren, en otro país presidencialista como Estados Unidos, nuestro vecino del norte, la titular ahora del organismo de seguridad nacional comparece ante las comisiones del Senado una vez a la semana. En todos los países parlamentarios de Europa comparecen también una vez a la semana. Aquí estamos pidiendo que comparezca una vez cada 6 meses, y hace unos momentos aquí se dijo que esto era verdaderamente un despropósito exagerado. Este compromiso se hizo público por el coordinador del PRI de que se aceptaría el 30 de noviembre. También lo hizo con el otro compromiso de someter a ratificación al titular del área de seguridad pública, que en ese momento suponíamos se denominaba subsecretario de Seguridad. Ayer se le cambió el nombre a Comisionado Nacional de Seguridad, con lo cual estamos de acuerdo. Bueno, que comparezca a ser ratificado por este Senado. También que comparezca a ser ratificado el titular, el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Esto se aceptó, se hizo pública la aceptación, y ahora resulta que ha derivado en un prurito legal de si lo permite o no lo permite la Constitución. No hubo este prurito legal cuando se aprobó, por ejemplo, la ley de transparencia, y a los comisionados, sin que lo estipule la Constitución, lo ratifica el Senado.
o el caso de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, o el caso de los tribunales agrarios, de los magistrados de los tribunales agrarios, de los magistrados del Tribunal Fiscal y Administrativo, y de muchísimos otros cargos. Ahora sí les entró el prurito legal. Y a mí me parece que ese prurito, más que en el prurito legal, está ligado a lo que desde el principio supusieron, a no tener controles. No podemos regresar a la época que no existan controles del peso del poder político, máximo cuando se están conjuntando dos funciones que son incompatibles. El mismo que persigue los delitos se está encargado de atención a las víctimas. El mismo que es sujeto de la mayor parte de las recomendaciones en materia de derechos humanos, ahora es el que determina a nombre del gobierno federal qué recomendaciones se admiten y exhorta a las autoridades a que las acepten. Me parece que tenemos que honrar los compromisos y yo vengo a invitar a esta tribuna al PRI para que honre el compromiso que es público, que está registrado en todos los medios, de aceptar la minuta en los términos en que está presentada a esta soberanía. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor senador Héctor Larios Córdoba. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Raúl Cervantes Andrade, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Mil gracias, presidente. Senadoras y senadores, vengo en representación del PRI a razonar el voto de este dictamen de la Ley de la Administración Pública Federal. Cuando uno, grita un poco el senador, cuando uno viene a posicionar de su grupo parlamentario en favor del dictamen, se razonan las virtudes del dictamen y también es muy válido en el Parlamento razonar la posición política del por qué no se estuvo de acuerdo en temas específicos durante el procedimiento. ¿Qué sí estuvo de acuerdo el PRI todo tiempo? Todo el tiempo. No solo en este tema. Hemos estado de acuerdo en la discusión profunda parlamentaria entre los diferentes grupos. Y pongo de testigo a los senadores que participaron en todos los días, dentro de la comisión, afuera de la comisión, con los coordinadores parlamentarios, para llegar a converger posiciones específicas siempre, y así lo entendemos el PRI, siempre en beneficio de la nación, y en este caso concreto, siempre en beneficio de una ley de administración pública federal que pueda ejercer adecuadamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, el licenciado Enrique Peña Nieto. ¿Cuál es la reflexión y cuáles son las virtudes que se tienen? Cuando inicia una administración, cuando hay el voto a favor de un partido, no solo se gana la posición específica dentro del Ejecutivo Federal, se tiene el derecho de proponer cuál debería ser la estructura administrativa para ejercer el contrato social que le ofreció a los ciudadanos. ¿Qué dijimos? No estamos diciendo algo posterior. ¿Qué dijimos en el tema de seguridad? Que tenía que haber un modelo diferente, una política diferente, en donde debería de caminar y prevalecer la coordinación. ¿De qué se trata la Ley de Administración Pública Federal? Me acuerdo que algunos senadores comentaban, ganamos nuestro espacio constitucional, tenemos derecho en la votación de la ley. Sí, sin duda. Pero la naturaleza de la Ley de Administración Pública Federal siempre será la vigilar que las facultades que le da la Constitución al Ejecutivo Federal no sean ni más ni menos de las que se tienen. Y la discusión en el Parlamento es la efectividad del ejercicio de esas facultades. ¿Qué se hizo en los temas de la negociación de la minuta que nos mandó la Cámara de Diputados? ¿Qué ha sido estos días en donde se le reconoce a los grupos parlamentarios intenso diálogo parlamentario permanente en este tema? Nos pidieron que hiciéramos un transitorio, porque en su visión los 19 artículos transitorios no cubrían todas las facultades que estaba ejerciendo función pública. Y también reconocían que este mismo grupo parlamentario había presentado una reforma para crear un órgano autónomo constitucional que tuviera un contacto ciudadano y que tuviera una evolución para extraer el tumor de la corrupción en la sociedad mexicana. Primero dialogamos técnicamente por qué los 19 artículos transitorios
podían cubrir perfectamente estas funciones que tenía la Secretaría de Función Pública y que los llevaríamos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero también concedimos en un diálogo y en converger en la posición de transitar. Nos dijeron que necesitaban que vinieran los jefes policiales y el secretario de Gobernación específico a este Senado con una gradualidad, unos ratificados y otros para que vinieran. Se ha dicho en esta tribuna que se pensaba que podía ser cada 15 días, cada mes, cada semana. Hay otros sistemas, sí es cierto, parlamentarios sustancialmente, también hay presidenciales en donde hay una visita permanente. La reflexión es, en el Congreso mexicano se puede citar todo el tiempo. Y lo único que estábamos pidiendo es que se reglara esa facultad específica de esa política criminal y del tema de seguridad, cómo se reglaría el ejercicio. Nunca les dijimos que en cambio a esos 6 meses abrogáramos la facultad del Congreso para poder citar al secretario de Gobernación. Nosotros entendemos la democracia como una democracia de debate, entendemos una democracia como una democracia participativa, entendemos la democracia como las mejores ideas en función de leyes que nos den bienestar. Nosotros sí estamos a favor, y así se votó en la comisión, en la negociación, y nos abstuvimos en un solo tema, un tema que reservaré, un tema que seguramente igual será debatible. No es un plurito legal. En su momento y en el debate parlamentario se desahogará las diferentes naturalezas jurídicas constitucionales de los diferentes ejemplos que se han puesto. El partido ofrece, y en este momento está dictada y firmada con 54 firmas de senadores y senadoras del PRI y 7 del Verde Ecologista, la reforma constitucional. No es un pretexto a la no ratificación, es una forma de mecánica en cumplimiento del mismo. Si quieren, se abre el espacio en el Pleno, se presenta, se pasa a comisión o se exime de cualquier trámite y se dictamina. No es la forma el pretexto, sino es incumplimiento de la Constitución en una visión del grupo parlamentario, respetando las otras posiciones y las otras visiones de los demás grupos parlamentarios.